Hola, un gusto saludarlos nuevamente. En este tercer y último video estudiaremos las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde constantemente estoy subiendo material 100% académico que te puede apoyar en tu práctica educativa y en los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Aquí tenemos la estructura de la última parte del documento de la nueva escuela mexicana. Orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, que se divide en dos partes: gestión escolar participativa y democrática y la práctica educativa en el día a día. Esta, a su vez, se divide en cuatro partes: diagnóstico del grupo, organización de los contenidos, selección de estrategias metodológicas y evaluación. Estas partes son las que vamos a revisar en este video. Orientaciones pedagógicas de la NEM. La NEM promueve en esta fase inicial orientaciones generales que potencien la reflexión, diseño y puesta en práctica de acciones en dos niveles: la gestión escolar y la práctica educativa en el día a día. El propósito es que maestras y maestros cuenten con orientaciones que les permitan poner en práctica la NEM en un primer momento. 1. Gestión escolar participativa y democrática. La NEM impulsa una gestión escolar democrática, participativa y abierta que implique el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad. Promueve nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos, entre docentes, de estos con los directivos, la participación de la comunidad y de las madres y los padres de familia, así como del personal administrativo. Reconoce que la escuela y su gestión es un campo de relación y disputa de diversos intereses educativos, profesionales, incluso personales, lo cual permite transformar las acciones que despliegan los actores educativos al asumir nuestras diferencias. Entonces, para que haya esa transformación de acciones de los distintos actores educativos, debe de haber una interacción entre estos mismos actores, ese diálogo, ese compartir, ese tomar acuerdos es importante. Y todo esto se hace a través de la gestión escolar participativa y democrática. La gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para el diálogo y en las que se priorice el aprendizaje de las y los estudiantes. La participación activa de todos los actores educativos es una constante y las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. Aquí vemos cómo la participación activa es fundamental en esta gestión escolar y que juegan un papel sustantivo las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos. Esto es importante reconocerlo porque todo forma parte de esta gestión democrática y participativa dentro de la escuela. Todas las opiniones cuentan, todas las sugerencias son dignas de ser escuchadas y tomadas en cuenta. En este sentido, el trabajo colaborativo sugiere estar atento a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone a la práctica docente, mantenerse alerta a las acciones, a las propias y de los otros, cuestionarse permanentemente y ponderar nuevas rutas de acción relativas a los principios de la nueva escuela mexicana. Estar atento a estos cambios. Muchas veces realizamos acciones que en alguna ocasión sí dieron buenos resultados, pero con el paso del tiempo, las circunstancias cambian, las personas cambian y debemos actualizarnos. Lo que antes funcionó, quizá hoy no funciona tanto y debemos renovar esas acciones. De ahí la importancia de la evaluación constante, la revisión de documentos, reflexión sobre la práctica para gestionar estas nuevas rutas de acción. Potenciar la autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento y en su práctica. El docente juega un papel importante, no solo en el aula frente al grupo, que es lo principal, sino dentro de la escuela.
Debe participar en la toma de decisiones, ese acompañamiento que invita a la reflexión, a la autocrítica, al mejoramiento continuo en su desempeño, en las formas de enseñanza, en las formas de participación, y no lo tiene que hacer solo. El trabajo colectivo ayuda y es fundamental para el crecimiento individual y de todo el equipo. Promover variadas formas de participación que pueden realizarse entre la escuela y la comunidad, con lo cual se fomente un mayor arraigo a la vida local. La participación de la comunidad escolar juega también un papel importante para que la educación impulse mejoramiento en la comunidad donde se encuentra enclavada. La escuela como parte de la activa de la sociedad, de la vida local, que puedan participar dentro de la escuela, que las personas desarrollen un sentido de pertenencia colaborando en proyectos, en solución de problemas que redunden en el beneficio propio y de la comunidad en general. Comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanentemente. Estar en constante comunicación y trabajo colaborativo con la comunidad escolar. Una escuela de puertas abiertas, donde todas las opiniones, experiencias y sugerencias sean tomadas en cuenta, que las personas se sientan involucradas en la toma de decisiones de manera permanente. En la gestión escolar es fundamental la interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Estos, desde sus funciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento, convocan a procesos de retroalimentación en los que docentes, así como los directivos y personal de apoyo se ven identificados y se sienten motivados. La participación, el trabajo colaborativo, la solución de dificultades no solamente es de la escuela hacia adentro, sino también de la escuela hacia afuera. La interacción entre docentes y directivos como principio, pero además la relación con supervisores de ATP desde donde el apoyo, la asesoría, el acompañamiento y el seguimiento puedan, docentes y directivos, mejorar los procesos que se viven y se desarrollan dentro de la escuela, sentirse motivados al cambio y a la acción. La retroalimentación entre docentes y a los docentes y directivos es fundamental para avanzar en estos distintos procesos, autoobservar la práctica para identificar aspectos que se puedan mejorar. La gestión escolar está orientada a la excelencia para la mejora continua de las prácticas pedagógicas. Esto implica el emprendimiento de procesos reflexivos que conducen a acciones concretas en el aula. Se trata de ponderar qué tareas deben mantenerse, por qué se efectúan de manera óptima y aquellas que, con base en información referente a los resultados, deben modificarse. Fomentar los procesos reflexivos desde la práctica docente para llegar a acciones concretas en el aula donde se da el fenómeno educativo, el aprendizaje del alumno, identificar las tareas que deben mantenerse, las que deben modificarse para mejorar o las que definitivamente deben dejar de hacerse porque no aportan nada al aprendizaje de los alumnos. La gestión escolar debe estar orientada a la mejora de la práctica educativa, la que se desarrolla dentro de las aulas. No hay práctica docente perfecta, siempre hay algo que mejorar y un reto importante es identificar ese aspecto que necesita ser mejorado. Para ello se requiere de madurez profesional, de escucha activa, análisis de diversa bibliografía, de llevar acciones a la práctica, reflexionar sobre ella y volver a la práctica. Estamos hablando de una relación dialéctica entre la teoría y la práctica para evitar tomar decisiones que no estén fundamentadas en la investigación educativa. La práctica educativa en el día a día. El docente es un actor fundamental para el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, por lo que basa su labor en la realidad de su salón de clase, reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario y está al tanto de los principales temas y debates que conciernen a su práctica. Vamos a ver ahora principios orientadores de la labor docente en la nueva escuela mexicana.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. Ejes reguladores de la actividad en el aula son el interés, las actividades, la detección de necesidades y potencialidades, desafíos del contexto y de la humanidad. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes considerados en igualdad de capacidades y disposición para aprender, con especial atención a niños con vulnerabilidad. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo a partir de la participación de los estudiantes, fomentando cultura física, apoyo emocional, desarrollo intelectual y cultura de paz. Organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer actividades escolares y promover diversas experiencias. Coherencia entre valores y propuestas, objetivos y estrategias, discurso y práctica, contenido y forma en la función docente y directiva. Vinculación con la comunidad para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Todos estos son los principios que orientan la labor del docente en la nueva escuela mexicana. Aquí estos principios nos sirven para generar una autocrítica, para autoevaluarnos de qué manera yo con mi práctica educativa dentro del aula y en mi escuela estoy llevando a cabo estos principios, de qué manera hago patente en mi práctica educativa que mis alumnos son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades, de qué manera yo propicio el aprendizaje o propicio que mis alumnos desarrollen esas potencialidades. ¿Lo estoy propiciando o lo estoy entorpeciendo? Aquí cabe la autocrítica. También cómo dentro de mi aula puedo generar el interés de mis alumnos, que las actividades sean retadoras, de qué manera estoy detectando las necesidades y las capacidades de mis alumnos, qué desafíos tengo en el contexto y en la humanidad y cómo los afronto para que mis alumnos puedan aprender. También de qué manera estoy considerando esta igualdad de capacidades y disposiciones para el aprendizaje de mis alumnos. ¿Les doy preferencia a los niños o a las niñas o les doy preferencia a aquellos niños que tienen mayor capacidad? ¿De qué manera estoy atendiendo a los niños que son vulnerables? ¿Cómo son mis expectativas respecto a lo que los niños van a aprender? También la atención a la diversidad cultural, lingüística y de género, de qué manera atiendo a la diversidad de mi grupo. No es solamente a los niños que requieren un apoyo intelectual, sino también a aquellos que son diferentes, que son condiciones, educación, costumbres, tradiciones, que son pues de una casa a otra ya hay diferencias significativas y cómo las atiendo yo como docente dentro de mi aula. También las formas que tiene el niño de aprender, de qué manera las estoy tomando en cuenta desde mi planeación y en mi práctica docente para que todos los niños puedan aprender. También cómo involucro este trabajo colaborativo, cómo lo propicio dentro de mi aula y en las actividades que van a realizar mis alumnos y cómo propicio y facilito yo el trabajo colaborativo con mis compañeros docentes. Y así cada uno de los principios me puede ir dando pautas para una autoevaluación y ver de qué manera podemos ir mejorando nuestro desempeño tanto dentro del aula como dentro de la escuela. Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. En esta fase incluimos 4 que son centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana: el diagnóstico del grupo, la organización del contenido, la selección de las estrategias y la evaluación. Diagnóstico del grupo. Parte fundamental de la práctica docente es considerar información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón de clase.
con la intención de organizar el tratamiento de contenidos y que sirva como punto de referencia en el curso. Los datos que se obtengan por medio de distintas fuentes pueden ser de utilidad para el trabajo con el programa escolar de mejora continua. Se sugiere obtener información sobre las trayectorias escolares de las y los estudiantes a través de un ejercicio colegiado en el que entre docentes se compartan información relevante de la evolución del aprendizaje del estudiantado. Cabe destacar que esta información no se agotará en un solo día, sino que se acrecentará durante el ciclo escolar. Para elaborar el diagnóstico es importante reunir información sobre las características académicas, las características familiares de nuestros alumnos. Para ello se cuenta con diversos instrumentos como los expedientes de los alumnos, las pruebas que realizaron durante el ciclo escolar, la boleta de calificaciones, las fichas descriptivas donde se valora cualitativamente sobre el desempeño que tuvo el alumno, así como la participación de las familias. Esto es fundamental compartirlo con el docente que atenderá el grupo el próximo ciclo escolar, para que tenga esos antecedentes y que pueda tomar decisiones sobre la manera de atender a los alumnos. Si lo considera necesario, organice pequeños expedientes de cada uno de los estudiantes, ayudándose de un diario grupal, bitácoras, tarjetas, ficheros o alguna otra herramienta de uso sencillo y accesible. Bajo la lógica de que en la nueva escuela mexicana se trabaja bajo el supuesto de promover las potencialidades, identifique de las y los estudiantes lo siguiente: logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previo, intereses y cambios en ellos, habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que le han sido reconocidas por sus maestros, por sus pares, por sus padres, o que ellas y ellos mismos reconocen, los trabajos escolares, productos de actividades, las producciones escritas, fotos, las evaluaciones y valoraciones realizadas a lo largo del curso, contexto y composición familiar, actividades de apoyo, actividades extraescolares. Todos los documentos que ya mencionamos, las bitácoras, las tarjetas, las boletas de evaluación, las fichas descriptivas, nos arrojan toda esta información. El docente debe de ir haciendo todos estos documentos valorativos durante el ciclo escolar, porque es parte de la historia académica de nuestros alumnos y nos va arrojando mucha información de cómo ha sido su aprendizaje, su desempeño, las dificultades que ha tenido, lo que ha avanzado. Organización de los contenidos. Maestras y maestros tienen el saber indispensable para repensar y modelar las estrategias que pondrán en juego en el salón de clase. En este sentido, se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. Algunos principios organizadores de los contenidos son los siguientes: interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar. Esto tiene que ver con la planeación a largo plazo, cómo va a distribuir los contenidos de planes y programas para desarrollarlo con su grupo, reconocer aquellos aprendizajes esperados que es necesario reforzar porque se ocupa para desarrollar otros. Es un trabajo de reflexión por parte del docente. Reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en su comunidad escolar. Esto va a depender de lo que se requiera hacer y de las decisiones que tomen para hacerlas. Muchas veces de la organización depende el éxito de las acciones. Recuperar el sentido de la experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico que lleve a la integración de áreas, campos de conocimiento y asignaturas. La experimentación pedagógica como estrategia de intervención para promover el aprendizaje activo, que involucre varios campos de formación y áreas de desarrollo personal y social. El sentido lúdico de las actividades, esto es muy importante. El niño o la niña aprende de una mejor manera cuando es lúdico, cuando un ambiente se da de confianza, cuando hay una emoción positiva involucrada. Entonces, esto es importante. Cuando en un salón de clase permanentemente los alumnos están sentados,
escuchando, poniendo atención, y luego pasa a la otra actividad y siguen sentados, escuchando y poniendo atención. Generalmente, pues esto propicia que en algún momento los niños se empiecen a dispersar, que ya no puedan poner atención, que se levanten. Pero si las actividades son dinámicas, son retadoras, tienen un sentido lúdico, pues esto es atractivo para los niños y se facilita la participación y el aprendizaje de ellos. Organizar estrategias y actividades de apoyo a los padres de familia en el tratamiento de los contenidos para beneficio de la formación de las y los estudiantes. Involucrar a los padres de familia dando a conocer los aprendizajes esperados que se están trabajando y cómo pueden apoyar desde el trabajo en casa para continuar con los aprendizajes, sobre todo con aquellos niños que presentan alguna vulnerabilidad. Deben ser estrategias y actividades sencillas que a los padres de familia se les facilite realizarlas en casa de manera consistente. Por ello es importante que el docente dé seguimiento a lo que recomienda a los padres de familia. Atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de las y los estudiantes. Aquí se requiere de la escucha activa por parte del docente, de las observaciones espontáneas y dirigidas, los registros que haga el docente, la valoración del desempeño que tiene el alumno. Todo esto nos arroja información sobre los intereses de nuestros estudiantes, lo que le gusta, lo que no le gusta tanto, sus problemas, opiniones. Es fundamental que el docente interactúe con el alumno durante su tiempo en la escuela para conocerlo mejor. Revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que se juzgue pertinentes para su planeación. El conocimiento que tenga de sus alumnos, de los materiales con los que cuenta dentro de la escuela, el tiempo que tiene disponible, todo esto le ayuda al docente a tomar decisiones acertadas, oportunas, sobre los materiales a utilizar para el desarrollo de las clases. Considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico y puede sugerir formas de organización de los contenidos. Al inicio del ciclo escolar se realiza este diagnóstico integral que se plasma en el programa escolar de mejora continua. Este diagnóstico es individual y es grupal, donde se realiza un primer acercamiento a la condición de los niños, a conocer esa condición de cada uno de nuestros alumnos. Sin embargo, este conocimiento de nuestros alumnos no se acaba. Todos los días durante el ciclo escolar siempre estamos conociendo a nuestros alumnos y los registros que hagamos al respecto ayuda a la toma de decisiones respecto a la organización de los contenidos. Impulsar el sentido lúdico en las actividades. Este sentido lúdico no debemos perderlo de vista. El niño aprende más y mejor cuando las clases son divertidas, cuando llaman la atención. Selección de estrategias metodológicas. El trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes. Por eso, ahora vamos a trabajar con los principios orientadores para el diseño y la selección de estrategias. Ponderar la experiencia docente y la reflexión sobre la práctica para el diseño y selección de estrategias metodológicas. Para decidir los aprendizajes esperados y las actividades a desarrollar, se apela a la experiencia docente y a la reflexión que hace el docente sobre su propia práctica. Conocer a sus alumnos, conocer a los alumnos que requieren apoyo, saber o identificar los aprendizajes que necesitan reforzarse, conocer los materiales y tiempos con los que disponemos. Toda esta información nos ayuda a tomar decisiones sobre las estrategias metodológicas que se pueden implementar en el aula para promover los aprendizajes en nuestros alumnos. Considerar estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas que dinamicen el trabajo en el aula y que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. Aquí es importante conocer estas metodologías activas y participativas
¿En qué consiste? ¿En qué aspectos debo tomar en cuenta? Ahí tenemos muchas, como la relación tutora, el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, las experimentaciones pedagógicas, las situaciones didácticas, los campamentos. Para ello es necesario conocer en qué consisten, qué implica, conocer también las verdaderas necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos y cuál metodología es la más favorable a esas necesidades y también a las circunstancias del contexto. Fomentar el aprendizaje colaborativo en tanto construcción colectiva de conocimientos que llevan a cabo personas a partir de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas de manera oral y por escrito, retroalimentación, y que tiene en la mira construir nuevos significados y edificar un saber social plural, informado, responsable y ético que se proyecta socialmente. Propiciar que las actividades que se planeen se trabajen colaborativamente entre los alumnos. La interacción entre pares para organizarse, para tomar decisiones, para expresar sus opiniones y pensamientos, considerar las distintas formas de hacer, el apoyo mutuo que se puedan brindar entre ellos, las relaciones de trabajo y de amistad que se desarrollan. Todo ayuda para que los alumnos mejoren sus aprendizajes, aprendan a convivir y avancen más y mejor. Promover pausas activas, momentos insertos en la jornada escolar dirigidos al involucramiento del movimiento corporal y la ejercitación mental de las y los estudiantes, maestras y maestros, con el fin de enfocar la atención, mantener la continuidad de la actividad, relajarse, poniendo en juego el cuerpo y los sentidos. Pues aquí no tenemos que hablar, ya sabemos sobre la importancia de promover estas pausas activas, desde ejercitar el cuerpo hasta mejorar la concentración en el aula. Es fundamental promoverlas y llevarlas a cabo. Potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes. Considerar en las actividades que los niños sean capaces de realizarlas por sí solos, con menor ayuda posible, que sea un reto para ellos, pero que sean capaces de solucionar y que vayan avanzando de esta manera en su autonomía. Vincular las estrategias pertinentes al tipo de contenido que se quiere trabajar y al nivel de profundidad que se pretende lograr. Este es un trabajo también de reflexión muy profunda por parte del docente, es decidir qué estrategias va a usar para desarrollar algunos contenidos. No todo se puede trabajar de la misma forma, por lo que dependiendo del contenido que se quiere trabajar, será la estrategia a utilizar. De ahí la importancia de estar haciendo esta autocrítica de nuestro propio trabajo y siempre preguntarnos, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Propiciar formas de interacción entre los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración en las que se incorporen las artes y lo lúdico. También pues ya hablamos de la importancia de la interacción entre pares, pero aquí se presenta un elemento más, las formas de evaluación, haciendo alusión a la coevaluación, la actividad importante por los procesos que desarrolla en los niños, que es la metacognición. Seleccionar materiales, recursos, tecnologías de información y la comunicación y organizar el espacio en el aula de acuerdo con los contenidos y las formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Este trabajo previa en la planeación donde se seleccionan los materiales, recursos, la organización del espacio en el aula, todo esto se decide y se registra en la planeación. ¿Qué esperamos de nuestros alumnos, etcétera? Son elementos que debemos de tomar en cuenta desde que estamos planeando. Contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, familia, comunidad inmediata, región, y vincularlos en el mismo establecimiento escolar o con otros de la misma comunidad, de la región, del país. Esta contextualización es importante para que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes relacionen lo que están aprendiendo
con los elementos de su vida cotidiana y que puedan implementar lo que aprenden en sus actividades cotidianas. Evaluación. La nueva escuela mexicana entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros, en las trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar, para el conocimiento del sistema educativo. La evaluación, en tanto proceso, se realiza en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana de la escuela y los establecidos oficialmente. Ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos 4 periodos de evaluación: la diagnóstica, el primer periodo que es en noviembre, el segundo en marzo y el último en julio. Es cuando se hacen las boletas de evaluación y se le da información al padre de familia. Aunque son momentos muy específicos, la evaluación se da de forma continua, pues a diario se observa el desempeño de los alumnos, se identifican avances y dificultades y se da retroalimentación para que mejoren los aprendizajes. Conecta acciones significativas que tienen lugar en las interacciones entre los estudiantes, maestras y maestros, cuerpo directivo, padres de familia. Entonces, la evaluación es así como una razón para tener estas acciones significativas. Depende de lo que me vaya arrojando estas evaluaciones, voy tomando decisiones sobre las acciones que voy a realizar, tanto con mis alumnos como con los padres de familia. Construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación. La evaluación se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela, el cuerpo directivo, maestras y maestros, estudiantes, con la colaboración de apoyo técnico pedagógico y supervisores, e implica la sistematización de la información de lo que acontece en el cotidiano escolar. Esta sistematización implica acompañamiento constante con sus respectivos registros, retroalimentación y valoración para mejorar sobre la marcha. No es conveniente esperarse al final del ciclo escolar para brindar la retroalimentación, ya que no hay oportunidad de la mejora durante el ciclo escolar. La sistematización va creando la cultura de la evaluación continua, de la autocrítica, la revisión constante de los resultados educativos de manera oportuna. Nos da el tiempo necesario para modificar las estrategias y obtener mejores resultados. El trabajo colaborativo entre docentes, supervisor y ATP, con docentes, director y docentes, ayuda a tener más claridad sobre los procesos de aprendizaje y la mejor forma de promoverlos antes de que acabe el ciclo escolar. Para orientar la evaluación en este sentido, los ámbitos en los que se construirá información serán los siguientes. 1. Trayectorias formativas de los estudiantes. La información que se obtenga puede organizarse de la siguiente manera: estado inicial de los aprendizajes, momentos significativos observados, aprendizajes obtenidos, las habilidades, disposiciones y capacidades a potenciar. Este párrafo sobre las trayectorias formativas de los estudiantes prácticamente nos está diciendo lo que es importante registrar para fortalecer esta trayectoria formativa. ¿Cómo están al inicio? Esto lo determinamos a través del diagnóstico integral al inicio del ciclo escolar. Momentos significativos observados son aquellos momentos donde se detecta el avance del alumno en uno o más aspectos, lo que va aprendiendo y lo que está por aprender. Por ello, la necesidad de registrar todos estos procesos que viven los alumnos. Para ello, contamos con varios instrumentos, como el expediente del alumno, el diario del alumno, diario del docente, las fichas descriptivas, entre otros documentos e instrumentos. 2. Gestión escolar. Para el perfeccionamiento del programa escolar de mejora continua y la toma de decisiones en los consejos escolares, para elaborar vínculos de interacción entre la escuela y la comunidad. Esta gestión escolar es llevada a cabo por la directora
o el director del plantel con la participación activa y constante de los docentes para llevar a cabo las acciones plasmadas en el programa escolar de mejora continua y que se les da seguimiento a través de los consejos técnicos escolares. Recordemos que en el diagnóstico se detecta la principal dificultad. Se establece un objetivo o dos con sus respectivas metas y se establecen las acciones donde toda la comunidad educativa se involucra desde el ámbito de su competencia. De esta manera se generan y construyen vínculos entre la escuela y la comunidad escolar. Práctica docente. Se trata de construir información que permita fortalecer y dar nuevos sentidos a la labor profesional del docente, desde la retroalimentación de la planeación y la vivencia cotidiana a través de la reflexión. Esta información posibilita la organización de los planes de formación continua. De ahí la importancia del acompañamiento continuo, sistemático a la práctica docente, la retroalimentación a la planeación, de qué manera se propone construir los aprendizajes de los alumnos. Es un gran tema de discusión que se debe de poner sobre la mesa y reflexionar continua y sistemáticamente, ya que es el centro de nuestro trabajo. La planeación por un lado y la forma de implementarla por otro. ¿Qué dificultades se tuvieron y cómo las resolvieron? Hacer reflexión al respecto y buscar nuevas formas de solucionar las problemáticas presentadas, nuevas formas de enseñar un contenido, nuevas formas de buscar la participación de todos y todas a través del registro que se realice. Se reflexiona sobre ello y se lleva a la práctica nuevamente para volver a registrar y así sucesivamente. Todo este proceso nos ayuda a identificar en qué aspectos se requiere formación continua y hacerlo conducente. Sistema educativo. La información de este ámbito es de utilidad para elaborar la estadística del ciclo escolar y así conocer el funcionamiento, desarrollo y estado actual del sistema educativo mexicano. Además, se requiere como insumo para la evaluación y elaboración de políticas públicas. Todo lo que se registra en la evaluación es llevado a la toma de decisiones para mejorar los resultados obtenidos. De ahí la importancia de no maquillar los resultados, conocer a ciencia cierta las dificultades y ofrecer estrategias para minimizar o desaparecer estas dificultades. La evaluación debe ser parte de la cultura dentro de un plantel y no solo se evalúa a los niños y sus formas de aprendizaje. Se evalúa también las formas de enseñanza de los docentes, los materiales, el tiempo disponible, el mobiliario, la organización. Todo es susceptible de ser evaluado, retomando aquellos aspectos que nos ayudan a mejorar los aprendizajes. ¿De qué manera determinado material me ayuda a que mis alumnos aprendan? ¿De qué manera la organización de mis actividades me ayuda a que mis alumnos aprendan? ¿De qué manera el tiempo que tengo disponible lo puedo manejar para que mis alumnos lo puedan aprovechar de mejor manera en los aprendizajes, etcétera? Todo es en relación a la mejora de los aprendizajes. Si queremos mejorar algo, debemos de buscar la manera de medirlo para darnos cuenta si estamos avanzando o no. 5. Evaluación diagnóstica. La evaluación al magisterio será diagnóstica para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. Siendo docentes, es necesario estar evaluándonos de manera constante cada inicio de ciclo escolar, saber y concretar las áreas de oportunidad que tenemos para desarrollar la docencia, de tal manera que nuestros alumnos puedan aprender cada vez más y mejor. El docente debe ser capaz de identificar aquellos aspectos que más se le dificultan, solicitar el apoyo o de manera autónoma buscar la formación requerida para solventar esa necesidad que tiene en el desempeño de sus funciones. El trabajo colaborativo cobra mayor importancia, el apoyo mutuo. Una simple pregunta puede detonar todo un tema para la reflexión, de maestro a maestro. ¿Cómo le haces para...?
Y aquí ya estamos detectando un área de oportunidad. Esto es importante saberlo de manera precisa y brindar esta información para que se puedan organizar capacitaciones al respecto que resuelvan de manera práctica el área de oportunidad que estamos presentando. Con este video terminamos la tercera y última parte de la bibliografía La Nueva Escuela Mexicana, Principios de Orientaciones Pedagógicas. No olvides suscribirte a mi canal donde subo material que te apoya en tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Comenta qué te pareció este trabajo y qué material te gustaría que se revisara. Te deseo éxito en todo lo que emprendas.